Buenas tardes una vez más. Les damos la cordial bienvenida a esta cita con la palabra de Dios. Vamos a continuar una enseñanza, reconocer las señales de los últimos tiempos, segunda parte. Vamos a Zacarías capítulo 13. Vamos a leer el versículo 1 para de ahí en adelante dar continuación a esta enseñanza mediante su desarrollo. Mientras ustedes encuentran en sus Biblias Zacarías capítulo 13 versículo 1, les invitamos a que nos visiten a nuestro sitio web www.lamisericordiadeDiosesinfinita.com y a todas esas personas que nos han mandado un saludo cordial a través de Facebook. Les agradecemos sobremanera y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos con esta enseñanza, reconocer las señales de los últimos tiempos, segunda parte. También les queremos recordar que estamos haciendo una célula virtual los domingos a las 8 de la noche, hora de Georgia. Quedan ustedes cordialmente invitados. Les pondremos al final de esta enseñanza el link para que usted pueda visitarnos. Recuerden, domingo a las 8 de la noche, hora de Georgia. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice, capítulo 13 de Zacarías, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entramos en oración. Amantísimo, glorioso Padre Celestial, concédenos, Padre Santo, a través de tu Espíritu, Padre, el privilegio, Padre, de compartir esta enseñanza, Señor. A través de tu Espíritu Santo, Señor amado, Dios de la gloria. Te pido, Dios amado, que seas tú, Padre, enseñándonos, Padre, a tu iglesia, a los que quieren saber de ti, a los que aman y te buscan, Señor. Te ruego, Señor amado, que tengas misericordia de nosotros, Padre, porque los tiempos se están estrechando, Señor, y la iglesia tiene que estar preparada, Señor. Esa iglesia que tú has de venir a buscar, pura y santa, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, así sea, Señor amado. Amén. Entregamos este tiempo proporcionado por el Señor para que avancemos un poco en esta profecía. Y como hemos anunciado ya, avanzamos en Zacarías 13, desde el verso primero, donde dice, en aquel tiempo. Viene hablando del mismo tiempo del fin, que venía profetizando en el capítulo 12. Y vamos a hacer un pequeño preámbulo a manera de recorderis de lo que vimos en el capítulo 12, porque nos había mostrado cómo Dios reunirá de nuevo a Israel y tendría problemas especialmente con sus vecinos de alrededor, pero Dios restauraría las tiendas de Judá. Primero restauraría a Jerusalén y permitiría que Israel fuese como un brasero de fuego
entre leña y como antorcha en medio de gavillas. Y toda lucha de las naciones contra Israel y contra Jerusalén, el Señor abrirá sus ojos y bendecirá y defendería a Israel y haría fuerte a Israel. El más débil de ellos sería como David, y la nación sería fortalecida como el mismo Dios, porque es Dios el que está jugando su honor en esta guerra. Imagínese, entonces Israel no puede ser abatido, porque sería como si la palabra de Dios no pudiese tener cumplimiento, pero Dios cumple su palabra. El honor de Dios está comprometido con la victoria de Israel, la victoria definitiva. No es que Israel no haya pecado, sí pecó, y por eso fue terriblemente corregido. No hay otro pueblo en el mundo que haya sido más corregido, pero no fue desechado. Israel ha sido corregido, pero no desechado. Eso tenemos que tenerlo bien claro, porque Dios es fiel a los patriarcas, Dios es fiel a sus amados, Dios también es fiel a sí mismo, y Él dijo que Él los traería de nuevo, así como los dispersó y permitió que fueran tratados terriblemente, ¿por qué no decirlo? Incluso hasta aborrecidos, porque así lo fue. Así también ahora les llegó la hora de volver, les llegó la hora de retornar a su tierra, y ya retornó, ya comenzó a retornar. Ya la nación es otra vez una nación, como lo anunciamos en el capítulo 12 de Zacarías. Ya está siendo restaurado, el idioma volvió a ser restaurado, las ciudades que eran un montón de ruinas, ahora son ciudades del primer mundo, ciudades modernas, las hermosas ciudades ahora. Entonces el destierro comenzó a ser reverdecido, el desierto, perdón, volvió a ser reverdecido de a poco, y estas cosas ya comenzaron, y ya tenemos la señal de que es la hora en que la misericordia de Dios se vuelve a Israel. Así como tuvo misericordia de los gentiles que no éramos pueblo, y tuvo misericordia de nosotros, ¿cuándo más va a tener misericordia de aquellos que son los descendientes de sus patriarcas, de los amados de Dios, de sus amigos, de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, José, Josué, David, etc.? Entonces, hermanos, junto con la profecía del retorno de Israel, es una condición difícil en un tiempo de angustia, rodeado de guerra, pero siendo socorrido en la guerra. Ahí, en ese contexto, es que veíamos nosotros en la enseñanza anterior del capítulo 12, que Dios derrama espíritu de oración y de gracia, y que mirarían a aquel a quien traspasaron, y llorarían y se lamentarían por el unigénito, por el primogénito que ellos habían rechazado, pero que ahora reconocerán. Y entonces, cuando lo reconozca, viene la continuación del capítulo 13, que dice, vamos a repetir el versículo 1. En
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Pero hagámonos una pregunta, queridos hermanos. Pero sin recibir al Mesías, ¿cómo van a ser purificados? ¿Cómo van a ser emblanquecidos? ¿Cómo van a ser limpiados? Porque lo que nos limpia es la sangre del Señor Jesús. Pero la consecuencia lógica, podríamos decir, de haber reconocido al Mesías, de haber reconocido a aquel a quien traspasaron, al unigénito, al primogénito, y haberse lamentado, así como era la obligación en el tiempo del Yom Kippur, esa fiesta, que era aquella fiesta de la expiación que cada año ellos tenían que celebrar y afligir sus almas. Ellos no sabían que hacían esto como una especie de profecía del día cuando reconocerían al Señor Jesús, pero sin embargo lo practicaban, era ya una costumbre. Pero vean, esto está por suceder y ya comenzó a suceder. Grandes grupos de judíos ya se han convertido al cristianismo. Ya hay iglesia de judíos mesiánicos que han recibido a Jesús como el Mesías. Gloria a Dios. Antes era una cosa muy rara y difícil, pero ahora ya comenzaron a multiplicarse y a ser reconocidos y respetados en todas partes del mundo. Tenemos evidencia en Brasil, un país grande en Sudamérica, y en algunos otros países también. Como les dije anteriormente, son respetados. Y en el propio Israel. Entonces, hermanos, Dios está volviendo a los judíos, a Él otra vez, porque Él comenzó por ellos y tiene que terminar por ellos, hermanos. Es importante que nosotros entendamos esto acá, y para esto vamos a mirar Romanos, y después volveremos acá de nuevo, porque Pablo se basaba en estas y otras escrituras para decir lo que escribió en Romanos capítulo 11. Aquí estamos leyendo, en este momento hemos leído ya, hemos analizado Zacarías capítulo 12 y empezamos en el capítulo 13, que ellos reconocerían al que traspasaron y que entonces habría un manantial para que ellos fueran purificados. Esa profecía y otras, de las cuales algunas escogidas por cuestión de tiempo, por lo menos vamos a ver algunos. Entonces yo les ruego que me acompañen a la epístola de Romanos capítulo 11 para entender el ministerio de Israel, porque Dios quiere que nosotros lo entendamos. Los gentiles, Él quiere que nos enteremos cuál es la relación genuina que tiene nuestro Señor con su pueblo, Israel. Vamos a ir leyendo con calma en Romanos capítulo 11. Les invito a que vayamos a Romanos capítulo 11. Ahí empezamos con una palabra. Digo pues. Porque en el capítulo anterior había dicho cómo ellos fueron corregidos. Y yo sugiero que inclusive comencemos la lectura un poco más atrás, desde el capítulo 10, para entender esta palabra pues. Pues significa, puesto que ha sido establecido lo anterior,
como lógica consecuencia viene lo siguiente. O sea, por lo tanto, podría caber esa palabra. Entonces, pues, significa esto, que algo anterior como lógica consecuencia viene lo siguiente, ¿no? Eso es lo que quiere decir, pues. Entonces, para entender este pues, regresemos al capítulo 10 de Romanos, versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? O sea, ¿será que Israel no oyó acerca de Cristo? ¿Acaso el Señor Jesús no les dio una orden, id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Por camino de gentiles no entréis. El Señor les decía a los apóstoles que debían ir primero a Israel. Cuando aquella sirofenicia, esa mujer, quería que el Señor la sanara, ¿recuerdan esa historia? El Señor le dijo que no había sido enviada todavía a los gentiles, sino primero a Israel, porque a él era que le había hecho las promesas. ¿A quién? A Israel eran hechas las promesas. Entonces, estaba mal tomar el pan, quitar el pan a los hijos para darse a los perrillos. Ahora, como la mujer dijo, Señor, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Entonces Jesús le dijo, si por estas palabras, es decir, ella se puso en el lugar correcto, la humillación, hermanos, eliminado el orgullo en su totalidad, puede cambiar incluso las reglas del Todopoderoso. Tenemos que tener en cuenta esto. Sí, Señor, es la hora de los hijos. Es justo que los hijos coman primero. Imagínese un papá que le da de comida a los perros y no le da comida a los hijos. ¿Qué clase de papá sería ese? Tiene que darle primero a los hijos, pero como ella dijo, las migajas no más que caen de la mesa mientras comen los hijos. Bueno, ella se puso en la situación correcta. Entonces le dijo, por esta palabra lo que has pedido se te ha concedido. Es este sentido, pero era necesario que primero se alimenten. Deja primero que se alimenten los hijos. Hay un orden de prioridades. Dios había hecho promesas a Abraham, había hecho promesas a Isaac, Jacob, a Israel. Y el Señor tiene que ser fiel a esas promesas. Ya después es la hora de los demás. Él ya había hablado a Israel y le dijo, yo sé que tengo otras ovejas también que no son de este redil, y esas también debo traer, y será al final un solo rebaño y un solo pastor. Cuando el Señor traiga también a las ovejas de los gentiles y las junte con las ovejas de Israel, las ovejas del Señor que están en Israel, ahí habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y nosotros debemos entender eso. Nosotros ahora somos las ovejas del Señor. Tomó de entre los gentiles y fuimos insertados en aquel olivo. Y luego el Señor va a traer otra vez a los que restan de Israel, que están predestinados, conocidos desde antes de los tiempos de los siglos y reservados para este tiempo. Ellos van a aceptar al Mesías al final. Entonces Dios mandó ir primero a las ovejas que habría
de la casa de Israel, y no entrar mientras tanto en tierra de los gentiles, porque era la hora de Israel. Solo después de que ellos recorrieron Israel y fueron rechazados, entonces dice: puesto que no os juzgáis dignos de la vida eterna, decían los apóstoles Pablo y Bernabé, entonces nos volvemos a los gentiles. Pero ellos iban primero a Israel, porque ese era el orden, antes de darle comida al vecino que tiene hambre. Tenemos que dar comida a los hijos de nuestra propia casa, prácticamente. Ya después vienen los demás. Primero hay que cumplir los compromisos hechos con quienes nos hemos comprometido, y después con los demás. Fue por causa de que la mayoría en Israel rechazó que Dios usó eso para traer también a este pueblo de entre los gentiles. Incluso vamos a leer aquí que lo hizo para provocarlos a celos. Entonces dice aquí: pero digo, ¿no han oído? Si Dios envió a los apóstoles a los gentiles, por eso dice al judío primeramente, y luego dice también al griego. El griego es un representante de los que no son judíos. Ahí están incluidos los bárbaros, los escitas, los griegos y todos. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? O sea, ¿será que esto que les ha pasado a Israel era una cosa que Dios ya no se las había anunciado de antemano? ¿Será que Dios está haciendo algo que les ocultó a ellos? No, queridos hermanos, porque Dios es tan leal que dice que el que no hará nada sin que anuncie su secreto a sus siervos, los profetas, Él lo prometió, que no haría nada sin anunciarlo a sus amigos, los profetas. Dios no toma por sorpresa a su pueblo, porque es una persona leal. Entonces, como Dios es una persona leal, si Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, primero busca un amigo a quien lo cuenta, y lo contó a Abraham. Abraham, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham, tu pueblo va a ser esclavo 400 años en Egipto, hasta que se complete la maldad del amorreo, porque no voy a juzgar al amorreo antes que llegue al colmo, pero cuando lleguen al colmo de su maldad, voy a castigarlos por medio de entregar a Israel la tierra que ellos profanaron. Pero Dios lo cuenta, Dios lo habla. Jesús dice: no os es llamado siervos, no os he llamado siervos sino amigos, porque las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer a mis amigos. Dios les cuenta las cosas. Por eso dice Abraham, mi amigo. Cuando Dios considera que alguien es su amigo, le cuenta las cosas, le abre los ojos. En eso se nota si alguien es amigo de Dios o no, si tiene el cielo abierto o no, o lo tiene cerrado. Dios abre los ojos a sus amigos, y a sus amigos en particular les cuenta todas las cosas, les revela los misterios. Eso dice el Señor. Pero ahora dice: ¿será que yo no les había dicho esto a Israel?
¿Será que Israel no había sido ya advertido de antemano? ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, y note ya en el tiempo de Moisés, Dios dijo que lo iba a hacer. Y ya Israel todos los sábados en las sinagogas leían a Moisés. Pero ¿cómo que leían y no entendían? Y mira lo que les dice. Yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo de insensatos os provocaré a ira. Un pueblo que no era pueblo, porque el pueblo que sí era pueblo, era el pueblo de Israel. Y los otros que eran idólatras, no eran el pueblo de Dios, era el pueblo de cualquier otro de los dioses, de Baal, Astarte, de Astarot, todos esos, y la idolatría de allá, de los sumerios, de los fenicios, y aquí nosotros, los suramericanos, la idolatría, que era el sol, la luna. No éramos pueblo, pero Dios dice que sí, como ellos lo provocaron a él a celos con dioses que no eran dioses, entonces Dios también los provocaría a ellos a celos con un pueblo que no era pueblo. Que no era pueblo, eran los gentiles. Que Israel los llamaba los perros. En hebreo la palabra es goín, que quiere decir los perros. Y así se llamaba a los gentiles por cuanto vivían como animales. Porque el que está sin Dios es como un animal, porque no tenían en cuenta a Dios. Entonces tenían una vida sucia, andaban como perros, literalmente se comportaban como perros. Y así se llamaban, así les llamaban a los gentiles, tenían ese sobrenombre. Y por eso Jesús dijo, no está bien darle el pan a los hijos, el pan de los hijos a los perrillos. Y utilizó con todo cariño la palabra perrillos, por no ser muy ofensivo, pero esa fue la verdad. La gente vivía como perros. La gente que vive en el mundo a veces vive ni siquiera como perros, a veces como chanchos. Sí, hermanos. Por eso era que los animales inmundos representaban, era a la gente del mundo. Nuestros pecados están representados en estos animales. Algunos somos como cuello estirado, como la jirafa, o pavoneándonos como los pavos, o como chanchos, revolcándonos en el barro, o perezosos, colgados ahí todo el día, durmiendo. Y eran animales inmundos, pero luego Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come, porque lo que yo he limpiado ya no lo puedes llamar común o inmundo. Fue la inclusión, la metida, podríamos decir, de los gentiles, personas que éramos toda esa parranda de gente que hace que los animales, lo que hacían los animales, sin ley, sin justicia, haciendo lo que nos da la gana, pero Él nos purificó y nos incluyó. Y Pedro se quedó asombrado. También a los gentiles les dio Dios vida eterna, lo mismo que a nosotros. Admirado la gracia de Dios regándose a nosotros, porque Dios había dicho, les provocaré a celos porque ustedes tienen a un Dios
verdadero. Pero están adorando otros dioses y me han provocado a celos. Yo también los voy a provocar a celos. A ustedes que eran el pueblo de Dios y ahora están adorando ídolos. Entonces yo también voy a escoger a otro pueblo que es idólatra y ellos me van a conocer. Y eso era la inclusión de los gentiles, la llamada plenitud de los gentiles, o pueblo tomado entre las naciones idólatras que no eran pueblo para ser pueblo de Dios. Primeramente Moisés dice, y aquí Pablo solamente nos da la frase principal, pero yo les sugiero que para entenderlo mejor tomemos un poquito antes el contexto, desde Deuteronomio, donde Pablo tomó esto que es el cántico de Moisés, que está al final de Deuteronomio en los capítulos finales, para entender un poquito esta parte en su contexto inmediato. Ahora los voy a leer, el verso 19. Yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato. Os provocaré a ira. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora ellos se sienten celosos y cuando tú les hablas a los judaizantes o a los mesiánicos, ellos siempre tratan de exaltar a Israel y de menospreciar al gentil. Pero la revelación es que Dios le ha dado a los gentiles, a la iglesia, que ya no es más gentil. Dios, como ellos, lo provocan a celos, entonces Dios también lo está haciendo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, mire lo que dice en el verso 19. Está llevándonos al versículo en Deuteronomio, capítulo 32, 21. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 32, desde el versículo 12 al 43, para tener en contexto completo por qué Pablo nos reportó a Deuteronomio 32, pero solo nos dio el versículo clave. Pero ahora, si lees un contexto más amplio, lo entiendes mejor y entiendes mejor Romanos. Si lees Deuteronomio, entonces en los primeros versículos de Deuteronomio aparece cómo Dios se reveló a ellos y los sacó y tal y de tal, y termina esta introducción en el verso 12 diciendo: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Solo él era el Dios único en el verso 12. Acabamos de leer. Y el 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. Estamos leyendo Deuteronomio capítulo 32, versículo 13. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. 14. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de las uvas, bebiste vino. Así hizo Dios con Israel al sacarlo de Egipto e introducirlo. Y en el versículo 15, pero engordó Jesurún. Jesurún es el mismo Israel, pero se le llama aquí Jesurún.
y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasas. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. O sea, empezaron a mezclarse con ídolos y todo, a desviarse del camino. Y en el versículo 16, le despertaron a celos con dioses ajenos. Dios había dicho: yo soy Jehová tu Dios celoso, no tendrás otros dioses. Él ya los había advertido, pero ellos adoraban a Baal, a Astarte, a Tamuz. Aún el propio templo de Dios le daban la espalda a Dios y adoraban al sol y a un montón de cosas. Como hoy en día la gente está adorando hasta la Santa Muerte, y lo peor de todo, que le dicen bendita, menos a Dios mismo. Entonces dice el Señor, continuemos lo que dice el 16, le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Y el 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Y el 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y el 19, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Por eso es que fue endurecido parcialmente Israel. No entendían por nada, porque Dios dijo: me esconderé, porque ellos me ofendieron. Entonces se escondió por un tiempo y dice: veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. En el 21, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, y yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Aquí Dios está anunciando que Él tomaría un pueblo de entre los gentiles. Ustedes van a ser mi pueblo, como el Señor Jesús les dijo también. El Señor Jesús les dijo: porque el reino de Dios será quitado de este pueblo, porque Jesús leía Deuteronomio, y será dado a un pueblo, a otro pueblo, para que dé los frutos de él. Y ese otro pueblo es la iglesia tomada de entre los gentiles. Gloria a Dios. Ese es el pueblo que provoca celos a Israel. La iglesia del Señor Jesús, tomada de los pueblos más gentiles, cuando ellos se consideraban el pueblo único escogido, y sin embargo no le fueron fiel a Dios. Entonces Dios se escogió a otro pueblo para provocarlos a celos. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces dice así: los provocaré a ira con una nación insensata, hermano. Esos éramos nosotros. 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. O sea que muchos se mueren y se pierden entre ellos por idólatras. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. 23. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Y eso ha sido la historia
de Israel. ¿Acaso esto no ha sido la historia de Israel? Ahí fueron llevados cautivos a Babilonia, antes por los egipcios, luego por los asirios, luego por los caldeos, luego por los persas. Regresaron y otra vez se los llevaron los griegos y los antíocos y los romanos y luego los mamelucos y los turcos y hasta los británicos. No ha sido así, queridos hermanos, en la historia de Israel. Y dice: emplearé contra ellos mis saetas. Ahí están los alemanes, está Hitler y todo enemigo que se levantó en contra de Israel. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. El 25. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras de espanto. Cámaras de gas eran lo que exterminaban a los judíos. Así, al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. 26. Yo había dicho que los esparciría lejos, y por eso todos los judíos se fueron por toda la tierra, perseguidos y odiados por todos los países regados. ¿Y acaso no somos testigos de eso en nuestro país? En Ecuador hay israelitas, hay judíos, en todas las partes, a donde usted vaya. Que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Pero ahora, mire lo que dice Dios en el 27, ponga atención. Estamos en capítulo 32, en Deuteronomio, capítulo 27. De no haber tenido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Mire, o sea, Dios los esparció, pero no para siempre. Él iba a frenar para que el hombre, en el nombre de Dios, no fuera blasfemado, para que las naciones no digan: no, pues ahora Israel no es nada, eso ya se acabó, ese era un sueño pasajero. No, por causa del nombre de Dios, el celo de Dios de su nombre, Él dijo que Él iba a volver a traer a Israel. Entonces tenemos que ver todo este cántico, porque este cántico lo compuso Moisés y se lo contó con Josué a ellos, para que ellos se acordaran. Porque uno los cánticos los recuerda, y a veces uno canta y repite y aún sin entender lo que está cantando. Y esta era una profecía que Dios le dio a Moisés para que la contara y la enseñara. Y Moisés y Josué tomaron este cántico que se llamaba el Cántico de Moisés y lo enseñaron a Israel en forma de profecía, y ellos aprendían desde niños, queridos hermanos. Así como nosotros aprendemos la historia de Blancanieves y los 7 enanitos y muchos más cuentos de fantasía, y todos hasta la vejez nos acordamos, ellos tenían la misma didáctica, pero ellos cantaban esta profecía. Todo eso lo repetimos y a veces sin entender. Israel cantaba y cantaba esto sin entenderlo, pero Dios se lo hacía cantar como un testigo para que de pronto, sí, de pronto el Espíritu Santo les iluminara
y en algún momento se preguntaran, ¿qué es esto que estamos cantando? Y les caiga el 20, podríamos decir, y les venga esa revelación de lo que ellos estaban cantando. Y piensen y miren, cómo Dios ya había dicho esto y nosotros lo veníamos cantando. O sea, tenían ahí la revelación desde niños, hermanos. ¿Cómo es que nosotros no nos dimos cuenta si lo cantábamos todos los días? Desde las generaciones atrás. Entonces el Señor sí les avisó. Y no nos habíamos dado cuenta que era un testimonio contra nosotros. Y Dios dijo, miren, yo voy a poner el cielo y la tierra como testigo, y este cántico que ustedes van a aprender hoy les va a ser de testigo. Y ellos aprendieron este cántico y lo enseñaban las abuelas a los niños, y así todos lo cantaban de generación en generación hasta hoy. Se conservó. Y ahí está todo lo que les iba a acontecer. Entonces, sigue diciendo Dios aquí, no sea que se envanezcan sus adversarios. O sea, los enemigos que se envanecen, los enemigos de Israel, que se han envanecido, queriendo decir ahora, esas alturas eternas, esos cerros, esos montes, el monte de Moriah, el monte santo, el monte de Sión, son de nosotros, dicen ellos. Entonces dice Dios, para que no se engrandezcan sus adversarios, para que no digan que fueron ellos los que hicieron, Dios va a hacer respetar su nombre y dice, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Y el 28, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. 29, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Y ahora dice aquí, en el 30, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Si su roca no les hubiese venido, no les hubiese vendido, como un enemigo hacía huir a 1000, el que no los defendía, el que no había comprado, era Dios, y por eso sí los vendió. Entonces ya no son mi pueblo, ya no son pueblo de Astarte, de Baal, de los ídolos. Entonces que sean ellos los que se defiendan. Vamos a ver si los defienden. Y entonces sigue diciendo, o sea, quería decirles, para ver si esos dioses los defienden. Y Jehová no los hubiera entregado. 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. 32. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos. Son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. El 33. Veneno de serpientes es su vino, y ponzoñosa cruel de áspides. 34. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? El 35. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará.
O sea, que los enemigos que se habían adueñado de las cosas de Israel y todo, y que se creían ellos, de donde son ellos, son sodomitas a su tiempo. Dios tiene un tiempo para castigar también, y castigó a su pueblo. No va a castigar a los otros que se adueñaron de lo que era de su pueblo. A su tiempo su pie resbalará, y dice aquí, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado, mire, y lo que les está preparado se apresura. 36, porque Jehová juzgará a su pueblo. Y eso es lo que ha pasado con el sufrimiento que ha tenido Israel. Esta es la historia verídica de un pueblo que ha sido castigado severamente por el Rey Supremo. Pero eso es para siempre, eso va a seguir. No. Mire lo que dice aquí. Y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. O sea, cuando Israel esté agotado por todo, ahí se van a dar cuenta, como dice Zacarías, van a lamentarse, van a reconocer. Entonces dice acá, juzgará a su pueblo por amor de sus siervos, se arrepentirá. Es decir, hasta aquí el castigo, hasta aquí la persecución, hasta aquí la humillación de Israel, hasta aquí es la dispersión. Ahora va a comenzar el tiempo de la misericordia, hermanos, y ya comenzó las señales de los tiempos, de tornarse Dios con misericordia a Israel, para traerlo de nuevo. Ya ha comenzado. Por eso tenemos que entender esto, y dice en el 37, y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? 38, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Pero ninguno de esos dioses a los que ellos se volvieron, ni Baal ni Astarte, se volvieron y querían ser como los gentiles. Ninguno les ayudó. Entonces dice Dios en el 39, ved ahora, es decir, cuando se den cuenta que ninguno de esos ocultismos en los que ustedes se metieron, ni esas idolatrías, ni esas abominaciones, les sirven de nada ahora. Ved que yo soy Dios, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero. ¿Qué fue lo que hizo a la ida? Y yo sano. O sea, al principio hirió a la ida y yo sano. ¿Qué es lo que hace a la vuelta? ¿Se da cuenta? Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y entonces ahora fíjese en lo que viene aquí, en el 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano. Y lo que dice Dios, vivo yo para siempre. 41. Si afilaré mi reluciente espada y echaré la mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. En el 42.
embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Y el 43, alabad naciones a su pueblo. Ahora se puso serio el Señor. Hasta aquí Dios había castigado a Israel y todo el mundo creía que era mejor que Israel, porque siempre estaba Israel en penurias a causa del castigo, a causa de su maldad, no porque no se merecía a causa del pecado. Era un pueblo elegido y era reprendido por su padre porque lo amaba. Pero muchos, viendo su decadencia, pensaban que eran mejores que Israel. Muchos los criticaban, esos bandidos judíos, que ya no sé ni cuánta cosa les tenían en mente porque les aborrecían. Pero espere, ahora Dios dice, no, ahora vamos a cambiar esto, y alzó su mano y dijo, hasta aquí, naciones alaben a Israel, alaben a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Fíjese, hermano, o sea que los redimirá, hermanos, los rescatará y los traerá de nuevo. Hermanos, esta pregunta les hago. ¿No ha sido esa la historia de Israel? Eso no era lo que decía Dios ya desde el cántico que ellos desde niños aprendieron. Ahí está la profecía de la historia de Israel. Engordaron, se olvidaron de Dios, se metieron en cosas del mundo y de la idolatría, de la hechicería, del ocultismo, el cabalismo, el hermetismo, y fueron llevados cautivos y sufrieron. Pero entonces las naciones empezaron a pensar que ellos eran mejores y se pusieron a menospreciar a Israel y al nombre de Dios y a quedarse con su tierra. No dice que Dios se arrepintió y dijo, hasta aquí. Ahora ordena que las naciones alaben a Israel, y no solo que alaben, que reconozcan a Israel. Les dice Dios, no piensen que lo hago por lo que ustedes son. Ustedes son la nación más pequeña. No lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre. Valdría la pena que cada vez que leamos eso, porque quizás sea la hora de leerlo en este momento, vamos a Ezequiel capítulo 36, vamos a leerlo desde el verso 16, vamos a leerlo juntos en Deuteronomio 32, para entender por qué ha hablado así Pablo en Romanos 10 y 11. Vayamos a Ezequiel capítulo 36. Con permiso, hermanos. Nosotros tenemos que entender Ezequiel capítulo 36, versículo 16. Es nuestro deber como cristianos entender lo que es relacionado estos últimos tiempos con Israel. Si no, nosotros no vamos a tener ese foco amplio de comprender las profecías que vienen dadas desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días. Ezequiel capítulo 36, versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, pongamos atención a las razones de Dios, porque hay que aprender e interpretar desde la palabra de Dios, queridos hermanos.
17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. 18. Y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. ¿Cómo será que hasta sus hijos se lo ofrecían a Moloch, sacrificaban a sus ídolos? 19. Les esparcí por las naciones. ¿No es eso la historia de Israel, queridos hermanos? Estamos leyendo Ezequiel. Y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Les juzgué. 20. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero miren lo que dice Dios en el 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y el 22. Por tanto di a la casa de Israel: ahí ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. ¿Se da cuenta, hermano? Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacer por la causa de su santo nombre. Así lo hace Él, como por ejemplo, para darnos un ejemplo a cada uno de nosotros, sino a causa de su santo nombre, el cual profanáis de vosotros entre las naciones donde habéis llegado. 23. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanáis de vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones. Note, nosotros donde quiera que estemos tenemos que saberlo, y por eso estamos aquí con esta enseñanza acerca de esto. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. 24. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿No es eso lo que ha hecho Dios? Dios está exaltando su nombre. En el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, lo que es lo que estábamos leyendo allá en Zacarías capítulo 13, versículo 1, cuando empezamos esta enseñanza, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos? Esparciré sobre vosotros agua limpia. Así lo leíamos en Zacarías capítulo 13, versículo 1, que había un manantial para la purificación del pecado. Hermano, estamos viendo la palabra de Dios cumplirse. Y dice más en el 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26, os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Ahí está profetizada la conversión de Israel. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vuestros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y el 29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré
al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. El 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. ¿Por qué dice esto? Porque les tocaba sobrevivir, hermanos, con un pedazo de pan dividido en 4 para 4 días. 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Por eso era en el Yom Kippur, por eso era que ellos oraban y lloraban en esas fiestas. No sabían por qué, porque esa es la hora en la que están esperando ese arrepentimiento genuino. Continuemos. Y en el 32, mire, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. O sea, entiéndelo, comprende, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. En el 36, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán edificadas. ¿Qué es lo que ven nuestros ojos ahora en la actualidad? 34. Y la tierra asolada será labrada. ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? Repito otra vez. Todas las personas que han viajado y han ido a Israel son testigos, hermanos, y pueden testificar lo que está diciendo en el 33 y en el 34. Noten, hermanos, mientras Israel no volvía, era un desierto. Inclusive los propios beduinos y los mismos judíos se quejaban. Ellos estaban en medio del desierto, pero Dios dijo que los haría, y lo está haciendo. Y dirán, esta tierra que era asolada en el desierto de Parán, donde ellos decían, qué terrible desierto, ahora están plantando y está verde. Es una cosa maravillosa, y eso va a crecer más. Y dice acá, y dirán todos los que han visitado Israel en esos tiempos, antes de la pandemia, hermanos, cuando se podía viajar sin restricciones, son testigos. Hay muchos por toda la tierra, porque antes de la pandemia, hermanos, todo el mundo quería visitar a Israel. Todo el mundo quería visitar a Jerusalén. Y continuemos en el 35. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Eso es lo que ha estado sucediendo, hermanos. Ya ahora llegó la hora de dar la vuelta a la esquina. Dios dijo, me arrepentiré, alzaré mi mano para que no se engrandezcan. Y no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre. Esto estamos viendo que sucede en Israel. Es la mano levantada de Dios para honrar a su propio nombre. Y luego dice, en el 36, y las naciones que queden en vuestros alrededores, sabrán que yo reedifique lo que estaba derribado,
y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Aleluya. Amén. Y el 37. Así ha dicho Jehová Adonai: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. O sea que Israel tiene que orar y decirle: Señor, tú prometiste esto, hazlo, con súplica. Por eso dice: derramaré mi espíritu de gracia y de oración, porque Dios lo prometió. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. El 38. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños, de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Llegamos hasta este momento. Aquí interrumpimos para continuar nuestro estudio en una siguiente oportunidad, primero Dios. Y vamos a irnos al capítulo que viene, hermanos, que habla justamente de esto. En la próxima exposición lo hablaremos y lo explicaremos. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amantísimo Dios y Padre, tú nos has regalado este tiempo, Señor. Hemos ido por tu santa palabra, Señor, interpretándole desde tu sagrado libro, Señor, estas revelaciones que tú nos regalas, Padre. Dios amado, te pedimos, Padre Santo, que en la próxima exposición, Padre, nos ayudes a hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, para edificar a nuestra iglesia, Padre, para edificar a todos los que aman al Señor, y para mi propia edificación, Señor. Te lo pido, Señor, hazme entender, Señor, lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor, amén. Demos gracias al Señor. Amén.